Muchas gracias, buenas tardes. Primero que nada quiero agradecer a los organizadores del Congreso Futuro. Es una tremenda oportunidad y un honor. Espero contribuir con algunos granitos de arena a este futuro que podría ser incierto y pensando en la sostenibilidad y en los recursos naturales. También quiero decir que yo soy investigador del INCAR, que es un centro FONDAP, que se dedica a investigar justamente la sustentabilidad de la acuicultura, y voy a contar un poco algunas experiencias y datos mencionando también el trabajo de muchos otros investigadores. En especial quiero contestar la pregunta si la acuicultura saludable y sustentable para Chile y el mundo es posible bajo un clima cambiante y otras incertezas. Para dar un poquito de contexto, quisiera mencionar que este es el último reporte de la FAO, SOFIA, el estado de la pesca y la acuicultura a nivel mundial, que muestra cómo va cambiando la producción de la pesca y cómo la acuicultura va aumentando. Si se fijan en este poquito más celeste acá, es la maricultura, lo que se produce en el mar. Todavía es una pequeña, digamos, es una proporción algo menor, pero tiene un tremendo potencial de crecimiento y ahí tenemos algo que aportar. En particular, la maricultura se hace muy importante cuando pensamos en la disponibilidad de agua dulce, que va a ser probablemente el factor más limitante para la agricultura en el futuro debido a la creciente demanda, al crecimiento de la población y al cambio climático. La FAO también publica este año su revisión del estado de la agricultura a nivel mundial. Y como pueden ver aquí, esta parte verde es lo que ocupa el agua dulce que ocupa la agricultura. La industria ha ido reduciendo la utilización de agua dulce y también los municipios, pero la agricultura sigue usando mucha agua dulce para producir alimentos y ese es un desafío enorme y obviamente abre un potencial y una necesidad a la producción de alimentos del mar que sea un poco más independiente del agua dulce. Bueno, Chile está en los ojos del mundo porque es uno de los 10 principales productores acuícolas a nivel global y el crecimiento de la acuicultura ha sido muy rápido. Es el segundo productor mundial y exportador de salmones cultivados y es el primer exportador mundial de choritos o de mejillones. Aproximadamente 1,3 millones de toneladas, 5.000 millones de dólares en exportación en el año 2019. Es el segundo sector exportador después del cobre. Y eso es bastante interesante, además que lleva un poco de valor agregado en todo el tema del procesamiento. Bueno, la producción acuícola chilena está concentrada en bien poquitas especies y pocos grupos de especies. En realidad, una gran proporción se concentra en torno a 3 especies de salmonídeo, que son especies introducidas, y especialmente en los últimos 10 a 12 años se han ingresado a la producción de mejillones, de chorito, el mejillón patagónico, que es muy importante también. Y como pueden ver, hay otras especies que aparecen aquí en verde o en amarillo, pero su presencia es muy menor. Así que dependemos de pocas especies, como digo, un grupo importante que son especies introducidas. El cultivo de otras especies, como decía entonces, de menor relevancia, solo un 2,8% de la producción nacional en las últimas estadísticas, pero hemos tenido producciones importantes de algas, por ejemplo, de gracilaria, de ostra chilena, de ostiones. Y esto es un poco preocupante porque la escasa diversificación de la acuicultura significa una resiliencia reducida, sobre todo pensando en futuros inciertos y en distintos eventos que puedan ocurrir. La acuicultura en Chile se concentra en los mares interiores, en los fiordos y canales del sur de Chile, en toda esta zona que ustedes ven por acá. Sin embargo, existe un gran potencial aún no realizado para la maricultura a lo largo de toda la costa chilena. Aquí se pueden dar cuenta que la actual producción se concentra en los lagos, donde además de haber salmones, está prácticamente toda la producción de mejillones, y en Aysén y un poco más en Magallanes. Claramente el aprovechamiento sustentable del espacio marino con una maricultura más diversificada es esencial para enfrentar incertezas climáticas y otras, como vamos a ver en unos momentos más. La producción de salmones, a pesar de que toda la engorda está en los ambientes marinos, en los mares interiores, hay una parte importante de la producción que es la etapa de agua dulce, los huevos, digamos, y los juveniles, que se producen, como decía, en agua dulce, en cuencas desde la octava hacia la 10ª región principalmente.
Es decir, hay una dependencia de agua dulce que no es menor, porque es la parte inicial del crecimiento del salmón. Por otra parte, los cultivos de mejillones tienen como dos espacios importantes: la captación de la semilla, que se hace desde el ambiente natural, y ese también es un tema súper importante para la resiliencia frente a incertezas, y la engorda que ocurre desde Calbuco hacia la isla de Chiloé. Aquí tenemos una imagen que a mí me gusta mostrarla, que nos indica, nos muestra cómo hemos ido transformando el paisaje. Esta es una foto de la isla de Chiloé, en un avión que viene aterrizando, y podemos ver que hemos ido modificando el paisaje terrestre para la agricultura. Y también modificamos el paisaje marino. Aquí tenemos un gran número de líneas de balsas de cultivo de mejillones y de cultivo de salmones en otros sistemas. Como ustedes pueden ver aquí en esta foto, en el caso de los salmones que se cultivan en base a jaulas, el cultivador proporciona el alimento. En cambio, para los mejillones y para las macroalgas, el alimento lo proporciona el ambiente. En este caso, cuando lo proporciona el cultivador, es más caro, hay mayores impactos ambientales, y eso es muy importante, hay mayor precio del producto por kilo en general, porque también la producción del salmón es muy eficiente, se puede aprovechar prácticamente todo el salmón. En cambio, en el caso de los mejillones y de las algas, hay menor control, porque dependemos del alimento que provee el ambiente y esperamos que esté ahí, pero también somos afectados por mareas rojas, por ejemplo. La inversión es comparativamente menor, hay menores impactos ambientales, y esa es una tremenda ventaja, y es menor el precio del producto por kilo. Cuando nosotros nos preguntamos si Chile puede seguir creciendo como generador de alimentos del mar en forma sustentable, como lo hemos hecho hasta ahora, frente sobre todo a estos futuros inciertos, aquí me permito mostrarles el conjunto de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. Ustedes saben que tenemos este compromiso para el 2030 de tratar de abordar estos Objetivos de Desarrollo Sostenible. Esta figura es parte de un trabajo que llevo haciendo hace algún tiempo, todavía es una estimación semi-cuantitativa, y lo que muestra son varios de los objetivos de desarrollo sostenible con un sistema de puntaje de 1 a 7. Si el objetivo llega al 7, quiere decir que se cumple. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, por la derecha los objetivos más sociales y económicos. Por ejemplo, la producción de alimentos. El salmón lo puede hacer muy bien, es un alimento muy eficiente, se aprovecha prácticamente todo. En el caso de los mejillones, que es esta parte más celeste, bueno, hay que pensar que más de la mitad del peso del producto es concha, entonces el aprovechamiento es un poco menos eficiente. Ambos sectores han contribuido en Chile al alivio de la pobreza, particularmente la salmonicultura ha tenido un impacto importante en muchas regiones del sur de Chile. También a la contribución con trabajo y crecimiento económico. Está todo el trabajo y los empleos directos e indirectos, el encadenamiento productivo. Pensamos que hay alguna contribución a los trabajos de la mujer, a la equidad, pero no se ha medido mucho. No hay mucha dependencia del agua dulce, como decía, pero en el caso de los salmones, como se ve acá la parte naranja, estamos muy lejos de cumplir con los objetivos que tienen que ver con la preservación de la biodiversidad acuática. Eso se debe a distintos tipos de impactos, como es el escape de los salmones, el uso de pesticidas, de antibióticos, y particularmente el tema que estudio más yo, que es el tema del ingreso de los nutrientes en la alimentación a los ecosistemas marinos. En cambio, los mejillones lo hacen muy bien en este sentido. Ambos productos no tienen grandes impactos sobre los ecosistemas terrestres, y eso nos permite además hacer una comparación con otros sistemas productivos. En realidad la maricultura tiene importantes ventajas en relación a la agricultura, pero en Chile no se han hecho los estudios comparativos suficientes. También debo decir que no se han intentado aún desarrollar indicadores para evaluar el cumplimiento de los diferentes objetivos de desarrollo sostenible, y eso es un desafío para todo tipo de sistemas productivos. Yo ya les mostré esta figura. Si la comparamos con la producción intensiva de ganadería, por ejemplo, o de fruticultura, que está en verde, pensemos en cultivos intensivos de paltas, de cerezas, etcétera, en realidad acá tenemos importantes contribuciones en estos 2 o 3 objetivos, pero tenemos importantes impactos ambientales donde probablemente en la agricultura lo hace mejor. Ese tipo de comparaciones no la hemos hecho y es importante
para que las regiones puedan decidir sobre sus actividades productivas, comparando también en relación a las externalidades. Bueno, nosotros hemos intentado, a través de un enfoque ecosistémico a la gestión ambiental de la acuicultura, con investigación colaborativa y muy innovadora, abordar varios de estos temas. En particular voy a hablar aquí del caso de los salmones. Hemos hecho una propuesta que estamos ya empezando a difundir, que es una evaluación de desempeño ambiental de la salmonicultura a la escala de ecosistemas. Aquí hemos trabajado con varias instituciones e investigadores chilenos, hay una gran colaboración y se generan indicadores de presión y de respuesta a escala de ecosistemas. Y lo que hacemos es generar matrices de riesgo a escala de cuerpos de agua relevantes. ¿Por qué? Porque en un futuro incierto nosotros tenemos que evaluar riesgo. Con los riesgos, con la evaluación de riesgo nosotros podemos tomar algunas acciones para abordar las incertezas. Y lo que nos muestra esta primera evaluación, que es bastante preliminar, es que hay algunos cuerpos de agua, como por ejemplo el estuario de Reloncaví, el seno de Reloncaví, aquí tenemos el fiordo Kupkelan, Puyuhuapi, que tendrían ya una situación de riesgo que a lo mejor nos obligaría a mirar cuánto se está produciendo y si deberíamos reducir la producción. Ese es un tema que nos preocupa, sobre todo pensando, por ejemplo, en cambio climático. Estos fiordos y estos ecosistemas son resilientes cuando reciben bastante agua dulce. Cuando reciben menos agua dulce pueden ser menos resilientes. Y lo voy a explicar. Claramente la variabilidad climática y el cambio climático pueden afectar directa o indirectamente estos sistemas productivos. Y los efectos, las cadenas de efectos pueden ser extremadamente complejas. El sistema oceanográfico, sobre todo de los mares interiores, son muy complejos. Por eso, con un enfoque ecosistémico al sector y con un enfoque de riesgo, tratamos de abordar esas complejidades. Aquí tenemos, por ejemplo, las balsas de salmones y balsas de chorito en forma comparativa, pueden ser afectadas directamente sus aspectos fisiológicos, pero también pueden haber efectos indirectos, como por ejemplo el incremento y mayor frecuencia de mareas rojas, el incremento de enfermedades y de parásitos. Y para el caso de los mejillones, dado que estos dependen de la producción de semillas, de larvas desde el ecosistema natural, esto es muy frágil, es bastante frágil el cambio climático y no podemos perderlo de vista. Bueno, dentro de este marco de estudios de cambio climático, a través de este proyecto que desarrolló las Atlas de Riesgo Climático para Chile, hicimos los estudios para la acuicultura de estos dos sectores, de salmones y de mejillones. Y lo que vemos acá es una estimación de riesgo para las distintas comunas. Las barritas rojas son los riesgos que estimamos. Las barritas azules son una modelación. Hicimos una modelación pensando qué tal si pudiéramos gestionar el sector de una manera más estratégica, repartiendo mejor la producción, bajando la concentración y los riesgos incluso asociados con la eutroficación, y de esa manera podemos reducir los riesgos. En particular aquí son riesgos de incremento de parasitismo por incremento de salinidad cuando disminuyen las precipitaciones. Si yo reduzco la concentración de la producción, puedo reducir los riesgos. Es una manera muy simple de explicarlo. También en el caso de los mejillones pasa algo parecido. Acá tenemos riesgo para la engorde y la cosecha debido al incremento de florecimientos algales nocivos, y también hicimos aquí un ejercicio de redistribuir la producción de manera de reducir y repartir mejor los riesgos. Y esto obviamente desde la ciencia le entrega a las decisiones gubernamentales y políticas información relevante para cambiar la manera en que gestionamos el sector. Bueno, a mí me gustaría volver al futuro como esta película que nos gustó tanto, y me gustaría encontrarme con una situación quizás un poco distinta. Alimentos nutritivos, ambiental y socialmente sustentables desde la acuicultura chilena. La investigación puede aportar mucho y aporta, yo creo que mucho. Nos interesa seguir aportando los temas que se relacionan con capacidad de carga, indicadores y también indicadores de riesgo. Que podamos aportar con mayor información y mayor investigación e innovación para tener sistemas multitróficos integrados, lo voy a explicar en un momento. El tema del repoblamiento, es decir, la posibilidad de poder producir larvas y juveniles desde la acuicultura y soltarlos al ambiente para que luego se puedan pescar. Es un tremendo potencial, pero requiere cambios también sociales en cómo manejamos los recursos muy relevantes. Mayor énfasis en la investigación y en la innovación para que produzcamos más acuicultura de sistemas no alimentados, eso es fundamental.
La diversificación productiva también es esencial, ya lo mencioné, lo voy a volver a mencionar en un momento más. La posibilidad de tener sistemas recirculados y sistemas offshore. Obviamente uno de los temas más importantes es que tengamos sistemas de monitoreo ambientales integrados y permanentes. La comunidad de investigación chilena ha hecho una propuesta antes de la COP25 para tener un sistema de monitoreo ambiental integrado de todo el océano de Chile, y eso es algo absolutamente necesario. Finalmente, obviamente, se requiere una gobernanza mejorada, que vaya mirando al cumplimiento de todos estos objetivos de desarrollo sostenible. Aquí quisiera mostrar como un ejemplo, nosotros trabajamos bastante en la posibilidad de implementar el enfoque ecosistémico, aquí para implementar una acuicultura multitrófica integrada. En la actualidad, como yo ya les mostraba, tenemos, por ejemplo, centros de cultivo de salmón y centros de cultivo de mejillones, pero se manejan en forma totalmente independiente, no hay conexión formal ni formal. Sin embargo, es posible que estos nutrientes de los salmones puedan ser utilizados por algas y también por choritos, por mejillones. Y tenemos una brecha de conocimiento fundamental que yo he estado persiguiendo por mucho tiempo. Necesitamos con urgencia tener mejores trazadores para el destino de los nutrientes de la acuicultura alimentada. Eso nos permitiría saber dónde se están yendo estos nutrientes y cómo los podemos aprovechar de manera que no se transformen en respiración bacteriana, ¿no es cierto?, que puedan generar biomasa nueva con mínimos impactos en el ecosistema. Hemos hecho ya algunas estimaciones y se está avanzando en este sentido, pero necesitamos más ciencia y más innovación que nos permita usar esa información. Finalmente, quisiera decir que hay importantes avances en la investigación para el cultivo de especies nativas de alto valor nutritivo y comercial y potencialmente con menores impactos ambientales en Chile. Tenemos el caso, por ejemplo, del cultivo de corvina, de vidriola o palometa, el cultivo de congrio colorado. Hay avances también en los cultivos de algas, hay avances importantes en el cultivo de erizo y hay varias instancias de repoblamiento. Es decir, tenemos un potencial, pero tenemos que ayudar este potencial para que efectivamente se pueda ir implementando. La investigación de largo plazo es absolutamente fundamental. Quisiera terminar diciendo que Chile puede proyectarse hacia una acuicultura más sustentable, diversificada y resiliente a presiones externas, como el cambio climático, por ejemplo, o también fluctuaciones de la demanda de los mercados. Lo vemos hoy día con el tema del COVID, que es una presión tremenda. Pero tenemos un camino largo para recorrer. Quisiera terminar enfatizando que las escalas productivas deben ser conmensurables con las escalas y capacidades de los ecosistemas, las capacidades productivas, ecológicas y también las capacidades sociales. Y eso es absolutamente fundamental para que enfrentemos este futuro incierto y sigamos siendo proveedores de alimentos saludables para el mundo y también para Chile. Gracias.